En lo alto de la cordillera d'Angrek, el templo de Preah Vihear se alza como una joya del imperio Jemer, un santuario milenario dedicado a Shiva, erigido en tiempos en los que no existían fronteras ni aduanas. Durante siglos, pueblos de diversas etnias cruzaban las montañas y los mercados sin alambradas, compartiendo en paz un territorio que hoy sigue siendo motivo de disputa. Todo cambió en 1863 cuando Francia colonizó Camboya, trazando fronteras desde París sin tomar en cuenta las realidades étnicas y geográficas de la región. A través de los tratados de 1904 y 1907 con el Reino de Siam, Francia consolidó su poder sobre el territorio, cediendo grandes extensiones a la Indochina francesa, incluida la zona del templo que quedó bajo la llamada Línea de Cumbres. En 1954, con el vacío de poder y la inestabilidad regional, Tailandia ocupó militarmente áreas fronterizas disputadas, incluyendo las cercanías del templo de Preah Vihear. Finalmente, en 1962, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Camboya, reconociendo que el templo pertenecía a su territorio. Sin embargo, el nacionalismo resurgió en 2008, cuando la UNESCO declaró el templo como Patrimonio de la Humanidad. El conflicto se reavivó. Artillería, muertos y aldeas evacuadas marcaron un capítulo más en una historia de desplazamientos y tensiones fronterizas. La disputa por Preah Vihear refleja el fracaso estructural de la diplomacia postcolonial. Más allá de los orígenes históricos bien conocidos, pone en evidencia cómo los tratados ambiguos y las decisiones unilaterales en los mapas generan ciclos interminables de conflicto. Desde la revisión unilateral de fronteras hasta los fallos judiciales, que solo cumplen parcialmente, la diplomacia internacional no logra ofrecer soluciones duraderas. Las disputas culturales además han disparado rupturas diplomáticas. Un punto de inflexión clave ocurrió en 2008 cuando la UNESCO inscribió el templo como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esto desencadenó una nueva ola de violencia, artillería, desplazamientos y un freno a las cumbres diplomáticas. En 2025 el conflicto se intensifica. El cierre de fronteras y la incapacidad de mediar eficazmente profundizan las grietas. Las potencias internacionales se ven atrapadas en una retórica que prioriza sus esferas de influencia sobre una ejecución efectiva. Mientras tanto, las comunidades fronterizas sufren las consecuencias: miles de personas desplazadas, aldeas arrasadas, economías devastadas y una población civil atrapada entre políticas nacionales e intereses externos. Hace casi 1000 años, el templo de Preah Vihear, construido en la cordillera d'Angrek, unía a las comunidades de Camboya y Tailandia. Compartían rutas, mercados y creencias sin aduanas ni alambradas, solo montañas y caminos que conectaban a estos pueblos hermanos. Tras la colonización francesa de Camboya en 1863, Francia trazó fronteras sin considerar las realidades locales, creando divisiones artificiales que no reflejaban cómo vivían las personas. En 1904, el Tratado Franco-Siamés y el mapa de 1907 colocaron el templo en territorio camboyano. Aunque Tailandia aceptó tácitamente esta división, el conflicto nunca se resolvió completamente y el templo sigue siendo un símbolo de las tensiones fronterizas que afectan a las comunidades circundantes hasta la actualidad. El problema no es solo dónde cae una línea en el mapa, sino cómo esa división se utiliza para inflamar nacionalismos y sacrificar vidas. Décadas después del fallo, el templo siguió militarizado. En 2008, cuando el sitio fue inscrito como Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO, sectores ultranacionalistas en Tailandia lo presentaron como una humillación y las tensiones se transformaron en enfrentamientos armados. Hubo artillería, muertos, heridos y aldeas evacuadas. En esta región, la frontera nunca fue una barrera natural entre estos dos pueblos. Fue una decisión política tomada desde poderes hegemónicos. Comunidades que siempre habían compartido hasta el agua pasaron a vivir rodeadas de bases militares y campos minados. Familias campesinas camboyanas y tailandesas que dependían de la tierra perdieron acceso a parcelas, bosques y rutas tradicionales. En cada escalada, miles de personas han tenido que abandonar sus casas de un día para otro para terminar en campamentos improvisados, sin tierra, escuelas y seguridad.
Después de cada evacuación y cada noche de miedo en la frontera, comienza otra batalla, la batalla del relato oficial. Mientras las familias desplazadas siguen sin saber cuándo podrán regresar a sus tierras, los gobiernos se presentan ante las cámaras, invocan el derecho internacional y prometen proteger la soberanía. Pero desde la capital del estado camboyano, Phnom Penh, el discurso intenta equilibrar dos objetivos: resolver el conflicto por medios pacíficos y al mismo tiempo evitar bajo cualquier circunstancia una nueva invasión de su territorio. También se reserva el derecho de actuar si percibe que la frontera vuelve a ser violada. កម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ហើយប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងការប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្ដៅរកដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវយូរអង្វែងនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ក្រសួងការពារជាតិនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបន្តគោរពនិងអនុវត្តឥតងាករេនៅរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីការពារអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីព្រមទាំងសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយឈ្លានពានដោយខុសច្បាប់មកលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាដាច់ខាតទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ La posición camboyana equilibra diplomacia internacional con defensa soberana. Sin embargo, este conflicto no se resuelve solo. Phnom Penh rebasa las fronteras nacionales y convoca a las superpotencias, cada una con su peso en el sudeste asiático. Mientras las comunidades fronterizas resisten el desplazamiento, Washington interviene desde su alianza privilegiada con Tailandia, por lo que el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Peacock, demandó el fin inmediato de las hostilidades y protección civil. We are also gravely concerned by the escalating violence along the Thailand-Cambodia border and deeply saddened by reports of harm to civilians. The United States urges an immediate cessation of hostilities, protection of civilians, and a peaceful resolution of the conflict. El llamado estadounidense resuena con urgencia humanitaria, pero se inscribe en una estrategia de contención regional, donde Tailandia es un aliado clave. Ahora, desde el otro lado del tablero geopolítico, Beijing responde como socio privilegiado de Camboya. En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, con su titular Guo Jiakun, ofrece contención y un rol constructivo como vecino cercano. Como amigo y vecino cercano tanto de Camboya como de Tailandia, China espera sinceramente que ambas partes ejerzan contención, avancen hacia puntos en común y eviten que la situación siga escalando. China continuará desempeñando un papel constructivo para ayudar a desescalar la situación. La disputa por Preah Vihear revela que el conflicto no es solo un choque entre dos banderas, sino el resultado de un orden internacional colonial que favorece a las élites en detrimento de los pueblos. La verdadera pregunta no es quién gana territorio, sino quién pierde su hogar, su parcela, su acceso al agua y su futuro, cuando la frontera se convierte en una trinchera. Mientras gobiernos y potencias hablan de estabilidad, son las comunidades campesinas e indígenas quienes cargan con el peso del desplazamiento, la pobreza y la violencia, sin voz en las decisiones que trazan las líneas que dividen sus vidas. En este tablero de poder, Estados Unidos se presenta como una potencia hegemónica que, aunque invoca el lenguaje de los derechos humanos, combina ese discurso con alianzas militares, ventas de armas y estrategias de contención que refuerzan la militarización del sudeste asiático. Su llamado a la paz se ve acompañado por una lógica de bloques, donde Tailandia juega un papel clave y la seguridad se mide en términos de bases militares, ejercicios conjuntos y gasto bélico. Por su parte, China se posiciona como socio estratégico de Camboya, a través de inversiones y proyectos de infraestructura que promueven una integración económica que, en teoría, podría abrir caminos hacia un desarrollo soberano. En la cordillera de Dangrek, la frontera no está trazada solo con tinta sobre un mapa, sino con cicatrices en la piel de quienes la habitan. Mientras en Washington y en Beijing se emiten comunicados, aquí las pérdidas se cuentan en hectáreas de arroz destruidas, en animales vendidos a la carrera, en hijos e hijas que ya no van a la escuela
porque la escuela quedó del lado del fuego. La salida real exige desplazar el foco de la disputa territorial a la justicia social y la autodeterminación comunitaria. Las soluciones no deben centrarse solo en cancillerías, sino en procesos que involucren a los pueblos fronterizos, campesinos e indígenas de manera vinculante. Es necesario aprovechar las cooperaciones para lograr conquistas concretas, desminado, retorno seguro y control popular sobre los recursos. Transformar la frontera de herida colonial en un territorio de vida compartida. Las fronteras coloniales perpetúan conflictos. La disputa por Preah Vihear refleja una dinámica destructiva. Este templo Khmer, que durante siglos fue un punto de encuentro cultural, facilitaba rituales compartidos, peregrinaciones transfronterizas y economías entrelazadas. Su continuidad histórica fue brutalmente fragmentada por los mapas coloniales franceses. Las culturas vivas exigen una mayor permeabilidad territorial para seguir evolucionando, pero el conflicto expone una paradoja mortal. La militarización de espacios sagrados irrumpe la transmisión del conocimiento ancestral, mientras los desplazamientos forzados y las economías bélicas sustituyen los intercambios culturales vitales. El desarrollo cultural auténtico depende de una continuidad geográfica que los límites artificiales destruyen sistemáticamente. Las fronteras no solo separan soberanías abstractas, paralizan la vida cultural transnacional y generan disputas interminables sobre una herencia compartida, fragmentada por decisiones externas. Ya en el año 2025, mientras las declaraciones diplomáticas llenan titulares internacionales, la frontera entre Camboya y Tailandia se ha convertido en zona de sufrimiento colectivo. Con más de 800.000 personas, principalmente campesinos Khmer y trabajadores tailandeses étnicos, han sido desplazadas de sus hogares en provincias como Odar Menchi, Preah Vihear, Sisaket y Banteay Meanchey. Familias enteras duermen en campamentos improvisados de plástico y bambú, sin acceso a agua potable ni atención médica adecuada. La economía local colapsa bajo el peso de 17 pasos fronterizos cerrados. El comercio bilateral entre Tailandia y Camboya, que movía 2.000 millones anuales, ha desaparecido, lo que equivale al 15% del PIB rural combinado de ambos países. Miles de hectáreas de arrozales permanecen minadas, imposibilitando las siembras. El turismo en Preah Vihear, que en 2024 atrajo a 100.000 visitantes y generó $50 millones en ingresos, ahora ha desaparecido. La desnutrición infantil ha aumentado en un 30% en las zonas afectadas, mientras que 200.000 jornaleros migrantes han perdido sus ingresos. Vietnam recibe flujos masivos en su delta del Mekong, mientras Phnom Penh y Bangkok enfrentan tensiones sociales por la llegada de mano de obra precaria sin documentación. Esta es la verdadera cara del conflicto, no las salas de conferencias, sino el hambre cotidiana de quienes pagan los costos de soberanías abstractas. Por su parte, Tailandia defiende su postura y su alianza extraterritorial. I think both sides we are not ready to go to the extent of ceasefire yet, because for Thailand we have to protect our sovereignty and national integrity, and up to now the Cambodian side has not stopped the armed aggression. So unless and until there's a halt in aggression by the Cambodian side, I think it's premature to talk about any ceasefire. Commitment to peaceful resolution through dialogue, through bilateral mechanism, through bilateral talks between Thailand and Cambodia. Esta postura, aunque jurídicamente coherente desde la perspectiva tailandesa, genera contradicciones prácticas evidentes.
Mientras Bangkok exige una pausa en la agresión camboyana, mantiene cerrados los 17 principales pasos fronterizos, paralizando el comercio vital que sustenta a comunidades tailandesas de Sisaket. Familias agricultoras ven pudrirse sus cosechas de mango, durazno y arroz en camiones varados, perdiendo millones. Los 50.000 jornaleros camboyanos, mano de obra esencial en la agricultura tailandesa, han sido expulsados masivamente, dejando campos sin trabajadores. La retórica de independencia territorial termina afectando directamente la soberanía y la seguridad alimentaria de los propios tailandeses. Thailand stands for peace. This declaration reflects our will to resolve differences peacefully, in full respect of sovereignty and territorial integrity. This declaration, if fully implemented, will provide the building blocks for a lasting peace. But more importantly, it will begin the process of mending our ties. Our border communities have been divided by conflict, and innocent civilians have suffered immense losses. El 26 de octubre de 2025, Kuala Lumpur fue escenario de lo que se presentó como un hito histórico. Contradictoriamente, el líder camboyano nominó públicamente al presidente Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, reconociendo su mediación decisiva en el conflicto. Trump facilitó la primera fase del retiro de armas pesadas y la liberación recíproca de 18 soldados detenidos, un paso significativo en el proceso de desescalada. El líder tailandés celebró lo que definió como un nuevo capítulo concreto en las relaciones bilaterales, agradeciendo especialmente al presidente Anwar Ibrahim de Malasia por su rol unificador dentro de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN, y a Trump por sus palabras de condolencia tras la muerte de la reina madre tailandesa. Un gesto cargado de significado simbólico. Ambos líderes prometieron reconstruir la confianza mutua, demarcar pacíficamente los límites fronterizos y generar beneficios tangibles para las comunidades divididas por el conflicto. Estados Unidos consolidó su influencia firmando un acuerdo de comercio recíproco con Tailandia que facilitaría negociaciones arancelarias para fin de año y un memorando de entendimiento sobre minerales críticos para cadenas de suministro resilientes. China y otros integrantes de la ASEAN aplaudieron el avance del referido proceso. La euforia diplomática duró apenas 6 semanas. El 7 de diciembre, ataques aéreos tailandeses con F-16, proporcionados por Estados Unidos contra zonas fronterizas civiles camboyanas, destruyeron la declaración conjunta de paz. Los 800.000 desplazados adicionales generados por esta ruptura convierten lo que pudo haber sido un momento de esperanza, como una foto del Nobel, en un trágico ejemplo de acuerdos frágiles y sin mecanismos de ejecución vinculantes. សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃដែលភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ដោយធ្វើសកម្មភាពឈ្លានពានប្រដាប់អាវុធសារជាថ្មីមកលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើឈ្លានពានយ៉ាងកម្រោលសាហាវឃោរឃៅលំមសង្គ្រាមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃមកលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅវេលាប្រមាណម៉ោង 14:15 នាទីរសៀលយោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារនៅតំបន់ប្រលានថ្មក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងបានបន្តមកដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះយោធាថៃបានឈានបើកការបាញ់ប្រហារនៅវេលាម៉ោង 5:04 នាទីព្រឹករហូតដល់វេលាម៉ោង 6:00 នាទីល្ងាចនេះយោធាថៃនៅមិនទាន់ La declaración de Mali Sochiata intensifica el ciclo vicioso. Phnom Penh denuncia violaciones flagrantes, mientras Bangkok mantiene su postura soberana inquebrantable. Los acuerdos de octubre, que se presentaban como un avance, se desmoronan en acusaciones mutuas.
Comisiones bilaterales que acumulan décadas de estancamiento y fallos internacionales que se ignoran selectivamente solo empeoran la situación de las resoluciones culturales. Lejos de sanar, se convierten en catalizadores de una hostilidad renovada. La frontera se endurece con cada intercambio verbal, las trincheras se profundizan, las comunidades permanecen atrapadas y las economías locales se asfixian en silencio. Pueblos, unidos por una historia compartida, ven cómo sus vidas se convierten en rehenes de reclamos estatales abstractos. La diplomacia no resuelve, multiplica el desplazamiento humano. Desde campamentos anónimos surge una verdad esencial. Las infancias crecen entre alambradas invisibles y las familias pierden la conexión ancestral con sus tierras. Mientras las élites estatales celebran declaraciones, las comunidades siguen viendo la fractura diaria. Las voces oficiales representan a capitales lejanas. Los desplazados encarnan una soberanía real que es ignorada. Preah Vihear exige más que protocolos diplomáticos. Exige un retorno a la dignidad humana, por encima de los reclamos territoriales heredados. Este conflicto revela la verdadera esencia de las fronteras coloniales. No dividen naciones, parten a pueblos hermanos desde su raíz misma. El 27 de diciembre de 2025, un rayo de esperanza iluminó el horizonte. China asumió un papel clave como mediador en el conflicto entre Tailandia y Camboya, tras 20 días de intensos combates en la zona fronteriza. Con la firma de una declaración conjunta se restauró el cese al fuego, un paso crucial hacia la paz en la región. Bajo la iniciativa de seguridad global, China no solo promovió la estabilidad, sino que ofreció asistencia para el desminado, supervisión del cese de hostilidades y ayuda humanitaria a los afectados por el conflicto. La ASEAN, como plataforma de diálogo, reafirmó su apoyo a las negociaciones, abriendo la puerta a una resolución diplomática de la disputa territorial. Este acuerdo no solo detiene la violencia, sino que también establece un compromiso renovado de fortalecer la cooperación bilateral, buscando finalmente una solución pacífica y sostenible para los pueblos de Tailandia y Camboya. La disputa por el antiguo y espectacular templo hindú de Preah Vihear plantea una pregunta crucial. ¿Las fronteras preservan las herencias nacionales o estrangulan culturas hermanas que han estado entrelazadas durante milenios? Las comunidades desplazadas no piden limosnas, exigen continuidad vital, el derecho sagrado de habitar los territorios donde sus ancestros vivieron libremente, donde los rituales fluían sin pasaportes y los mercados tejían destinos compartidos sin alambradas. La verdadera reconciliación florece en los espacios desmilitarizados, en las escuelas bilingües que preservan lenguas híbridas, en las artesanías que fusionan técnicas ancestrales y en las gastronomías que celebran sabores fronterizos olvidados. De las ruinas del Imperio Khmer emergerá un laboratorio cultural donde las identidades de Camboya y Tailandia renacerán libremente. Esos pueblos de ancestros comunes pueden transformar Preah Vihear de símbolo de conflicto en un faro de solidaridad entre hermanos, un legado perdurable que inspire al mundo. Así llegamos al final de esta emisión. Nos vemos pronto con más de Entre Fronteras.